Estimados, bienvenidos a la clase número 6 de la asignatura de auditorías. En esta oportunidad vamos a revisar los requisitos del capítulo 8, operaciones. ¿Sí? Y voy a partir por hacer una aclaración. A grandes rasgos, la mayor diferencia que encontramos entre estas tres normas en este capítulo es que la ISO 9001 es tiene requisitos muy detallados para la operación. No es que la 14.001 o la 45.001 no sea, ¿cómo se llama? No tenga requisitos. Lo que pasa es que en calidad son mucho más extensos. ¿Sí? Y podríamos decir que en términos de la salud y seguridad ocupacional, la 45.001 establece algunas diferencias. Ya vamos a conversar acerca de eso. Y la 14.001 podríamos decir que es un poco más sencilla, pero se concentra en lo realmente más importante. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos. Bien, vamos a partir por analizar los requisitos de la ISO 9001. El primer apartado, que se denomina planificación y control operacional, ¿qué es lo que nos dice? Esto habla de la planificación de la producción. La planificación de la producción. Recuerden que, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Demostrar que tiene la capacidad para entregar productos que satisfacen regularmente los requisitos de los clientes, ¿sí? Y aumentar la satisfacción. Por lo tanto, el primer esfuerzo es planificar la producción. ¿Y eso qué es lo que significa? Significa que hay que determinar cuáles son los requisitos de salida, es decir, cuáles son los requisitos de nuestro producto o servicio. Pero además deben establecerse los criterios de operación. ¿Sí? Los criterios de operación, para que se hagan una idea, tiene que ver con los parámetros en los que se tiene que operar, es decir, a qué velocidad, con qué tonelaje, con qué temperatura, cosas de ese estilo. Y luego tienen que establecer, pide aquí que se haga una definición de cuándo se considera que el producto es conforme y cuándo nosotros definimos que el producto debe ser aceptado como resultado final. ¿Ya? Un ejemplo de eso puede ser, mira, bueno, imaginemos que estamos fabricando alimentos, ¿ya? Y alimentos, o tenemos un servicio de alimentación en terreno. Entonces nosotros decimos, ¿cuándo el alimento está listo? ¿Cuándo? Puede ser que midas la temperatura, o puede ser que se encuentre ya en el plato, pero tienes que establecer criterios para decir, ahora el producto se encuentra en condiciones de ser entregado. Eso es lo que tiene que ver con esa planificación de la producción. Luego, en lo que tiene que ver con los requisitos de producto y servicio, básicamente establece requisitos de comunicación con los clientes. Establece requisitos donde obliga, ¿ya?, a que se determinen los requisitos de los clientes, se determinen los requisitos del producto, ¿ya?, y se haga una revisión de esos requisitos. Básicamente lo que está diciendo, usted no se comprometa con el cliente hasta que no esté seguro de que es capaz de cumplir. ¿Ya? A eso se refieren esos requisitos que se encuentran en este apartado del 8.2. ¿Ya? Bien, el 8.3 habla del diseño y desarrollo. Y eso, aquí es donde nosotros nos encontramos con una de esas situaciones que son especiales. Resulta que, y esto es un comentario, en Chile, en las versiones anteriores, casi siempre todas las empresas querían excluir el requisito porque decían, yo produzco materias primas, tengo un solo servicio, por lo tanto no hago diseño y desarrollo. Ejemplo de empresas que hacen diseño y desarrollo son, por ejemplo, la de arquitectura. Porque tú llegas al lugar y tú dices, oye, mira, me gustaría una casa con forma de pirámide, me gustaría que parezca una vivienda romana, no sé. Pero tú le entregas al que te va a prestar el servicio, a la empresa que se va a certificar, le entregas tu información y ellos tienen que dedicarse a hacer diseño. Y tiene muchas etapas, tiene requisitos sobre la planificación, sobre cómo aceptamos la información de entrada, qué es lo que vamos a entregar, cómo revisamos si las cosas están bien, cómo nos ponemos de acuerdo con los clientes en caso de que cambiemos de parecer con alguna cosa, ¿sí? Pero básicamente es cuando se trata de empresas que trabajan a pedido, ahí funciona muy bien. Estas empresas que trabajan para proyectos y cosas por el estilo, todo ese tipo de empresas caben en esa categoría. Pero hay otras que no. Ejemplo, la minería. Dicen, producimos materias primas, no hacemos diseño y desarrollo, no fabricamos nada a pedido. Es solo eso lo que estamos vendiendo. Ojalá que lo puedan captar. Lo vamos a conversar en la clase de Teams, evidentemente.
Luego tenemos los requisitos sobre el control de los procesos, productos y servicios contratados externamente. Esto básicamente, antiguamente se le denominaba compras, ¿ya? Pero aquí nos está indicando qué cosas son las que se compran. Y aquí nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros nos tenemos que asegurar de que, primero, establecer los criterios, ¿ya? Para la selección de nuestros proveedores. ¿Qué más? Deberíamos tener metodologías para la realización de compras. Deberíamos establecer, hacer una definición de cuáles son aquellos insumos, servicios o productos que tienen el mayor impacto sobre la calidad o el resultado final de nuestro proceso. ¿Sí? Miren, lo voy a plantear de esta manera. Supongamos que ustedes están fabricando, ¿cómo se llama? Muebles a pedido. El transportista, la persona que les lleva ¿cómo se llama? El mueble que ustedes fabricaron a pedido, que se lo lleva al cliente, tiene un impacto muy alto sobre la satisfacción del cliente porque, bueno, si se demora demasiado, ¿qué pasa si deteriora el producto? ¿Se entiende? Entonces me está diciendo aquí esta norma. Usted, ese tipo de proveedores, contrólelos, manténgalos bajo control. Esos son los requisitos que vamos a encontrar en el apartado 8.4. Luego viene lo más interesante, que es ¿sí? Ese requisito, porque aquí nos vamos a encontrar con una situación bien especial. Esto es lo que típicamente siempre todo el mundo interpreta como que tenemos que tener procedimientos de operación, ¿sí? Bien, ¿qué más? Nos vamos a encontrar de que tenemos que hacernos cargo del producto cuando, por ejemplo, es propiedad del cliente. ¿Qué pasa cuando, a ver, veamos las empresas que son de mantenimiento? Hay empresas que fabrican cosas, pero hay otras que toman el producto que es tuyo. Es decir, imagínate tú y le llevas tu camioneta al mantenedor o al mecánico y él tiene que manipular. Te dice que si estás frente a esa situación, tienes que tener controles, ¿sí? Y eso significa establecer metodologías. Pero también te dice, tienes que entregar toda la información documentada que sea necesaria, como por ejemplo el uso de procedimientos, instructivos de trabajo, ¿sí? Tienes que asegurarte que la gente que trabaja ahí sea competente. Tienes que asegurarte que llegan los recursos para esa operación. Los requisitos de esto ya te habla del control operacional tal como nosotros los conocemos y estamos tan familiarizados. Como ustedes evidentemente lo manejan mucho en el tema de seguridad que ya vamos a ver. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Aparecen los requisitos de conservación, de manipulación, de transporte, ¿sí? Nos aparecen los requisitos sobre trazabilidad, es decir, todo lo que significa dejar registro de las distintas etapas de nuestro proceso de prestación del servicio o de producción o de fabricación, como lo quieran llamar. Bien. Luego tenemos los requisitos que se establecen sobre la operación del producto y los que tienen que ver con la salida no conforme. Veamos, si nosotros consideráramos que todos estos procesos me dan solo, vamos a decirlo así para que no se note que sea una salida, me dan solo dos opciones. O el producto está ok o simplemente está no conforme. ¿Ya? ¿Qué es lo que me están diciendo? Que debo establecer requisitos que definan que nuestro producto o servicio está, ¿cómo se llama? Lo consideramos aceptable para entregar a nuestros clientes. ¿Sí? Hay que definirlo. ¿Cuándo sabes tú que una torta quedó bien hecha? Tienes que establecer criterios para definir que se encuentra bien hecha, ¿sí? Imagínense que hablamos del servicio, de otros tipos de servicios como podría ser el transporte de personas. ¿Cuándo sabemos que ese servicio está bueno? Bueno, uno de esos criterios de liberación es que solamente sale el bus cuando estamos seguros de que le hicimos el alcotés, voy a exagerar, le hicimos el alcotés al chofer, que llevamos un conteo del sueño, que sabemos que se le hicieron, que lleva todas las mantenciones al día. Por ejemplo, ahí sí, ahí vamos a ir a entregar el servicio. Esos son criterios para la liberación. Pero además nos dice qué pasa cuando no estamos cumpliendo con esos requisitos. Dice que tenemos que tener una respuesta planificada. Es decir, ¿qué hacemos? Por ejemplo, típicamente esto siempre se asocia a qué es lo que haces tú cuando te muestran el contrato. Bueno, si usted no cumple, ¿qué va a hacer? Aquí está la garantía. Voy a descontarme, te voy a devolver el dinero, cosas de ese estilo. Lo que dice el capítulo 8 es,
Defínalo. Habitualmente esto se ha resuelto en esta etapa, ¿sí? Cuando se ha firmado un contrato, cuando hablamos de empresa. ¿Ya? Bien, me gustaría tomar el tema de medio ambiente. Si se dan cuenta, aquí he anotado solo dos capítulos, dice planificación y control de control operacional, que es idéntico a este, solo que en esta parte no estamos resumiendo prácticamente todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que tenemos que tener criterios de operación, criterios para la planificación de estas operaciones. ¿Sí? Define que tenemos que tener las operaciones bajo control. Pero, ¿cuáles? Específicamente aquellas operaciones donde nosotros hemos identificado aspectos ambientales que tienen impactos significativos. Esos debemos controlar. No quiere decir que los otros no, pero dice, esos hay que controlarlos. Pero, ¿cuáles son esos criterios? Los criterios son los que hemos definido a través de nuestras matrices. ¿Recuerdan el capítulo 6 de planificación? Ahí está. Ahí está. Nos está diciendo, aplique aquellas cosas que usted, en su esfuerzo de hacer planificación, ¿se acuerdan de las medidas de control? Me está diciendo que ese control operacional obedece a la información que salió de aquellas matrices. ¿Ya? ¿Es compatible con esto? Completamente, porque se trata de las mismas operaciones, las mismas cosas. Pero aquí viene la situación que es diferente. Nos encontramos que nos dice que tenemos que tener una respuesta planificada, con anticipación, para responder ante emergencias. Eso es lo que nos está exigiendo. Tenemos que hacerlo. Pero además nos está diciendo realice simulacros, tenga procedimientos, ¿sí? Y actualice esos procedimientos cada vez que hace simulacro o cada vez que tiene una emergencia. Eso es lo que nos dice la 14001. ¿Ya? Vamos a proceder a revisar ahora la ISO 45001. Y aquí nos vamos a encontrar con algunas diferencias, pero es relativamente muy parecido. ¿Qué es lo que me dice? Tengo también el 8.1 que tiene que ver con la planificación y control operacional. Básicamente repite lo mismo, solo que hay una diferencia. Solo que hay una diferencia, que en vez de hablar de medio ambiente o de cumplirle al cliente, me está diciendo que tengo que mantener bajo control aquellas operaciones, o sea, planificar y controlar aquellas operaciones donde he hecho una identificación de peligro y una evaluación de riesgo que me parecen a mí que son más relevantes. Básicamente, todas aquellas operaciones que pueden tener o suponer un riesgo para la seguridad y la salud ocupacional tienen que estar bajo control. ¿Sí? Y aquí viene otra vez nuestra típica respuesta que ya conocemos. ¿De dónde obtenemos la información para saber eso? De nuestras matrices que habíamos definido en el capítulo 6. Que en este caso no son matrices de aspecto-impacto, sino que serían las matrices de peligro-riesgo o las MIPER que ustedes tanto conocen. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Usted define los controles operacionales, pero en función de la información que salió de la matriz. Y se están preguntando, ¿qué información hay en la matriz? Oye, actividad, ¿cierto? La actividad o proceso, peligro identificado y los riesgos y la medida de control. Esos controles son los que ustedes tienen que planificar y controlar. Esas operaciones, ¿sí? Bien, habla de la gestión del cambio. ¿De qué se trata eso? Quiere decir de que, evidentemente, imagínense que tenemos armadita nuestra matriz y tenemos los procedimientos bien armaditos, donde dice, oye, tenemos el procedimiento, no sé, para la operación de una grúa telescópica, por mencionar un caso. Pero resulta que cambió nuestra legislación, no sé, se arregló alguno de estos decretos que ustedes tanto aman, ¿ya? De seguridad, y uno dice, oye, a ver, no sé, se cambió el 594 y que establece que vamos a inventar. Yo, como no conozco, vamos a inventar que dice, no, que ahora, de ahora en adelante, todas aquellas personas que trabajan en operaciones que se encuentran en altura, deberán tener exámenes ocupacionales que sean sobre sus niveles de presión, la cantidad de oxígeno en su cuerpo y todo. Vamos a colocar eso. Si es así, cuando me dicen gestión del cambio, aquí me está diciendo, usted manténgase actualizado y los controles tienen que cambiarlos cada vez que surjan cambios tecnológicos, cambios legales, cambios de producción. Oye, de repente una operación funciona súper bien mientras te mantienes, no sé, sacando
una producción diaria de, no sé, 50 máquinas, pero un día te pasaste a 500 máquinas. Y evidentemente cambia. Si uno hace un esfuerzo de que si tengo un incremento en la producción en algo, posiblemente aquella parte donde yo calculaba el riesgo, ¿cierto? Que era la probabilidad por la consecuencia, quizás la probabilidad va a aumentar. ¿No? Estoy inventando, ¿eh? Pero aumentar porque tengo más actividad. Me imagino que puede ser eso. Entonces, tengo que hacerme cargo de aquello. Eso establece una obligación y aquí no hay que olvidarse. Lo que me está diciendo esa 45.001 es que estoy obligado a estar constantemente vigilando si tengo cambios. ¿Sí? Cuando pasemos a las clases que tienen que ver sobre formas de implementación, ahí vamos a ver cómo respondemos ante esto. Luego tenemos requisitos sobre la contratación externa, y aquí es bastante complicado. Yo lo voy a tratar de resumir. Dice que tienen que tener controladas aquellas operaciones, ¿ya? O aquellos servicios, aquellos productos que pueden suponer que tienen un impacto sobre la seguridad y la salud de las personas. Voy a poner una cuestión súper simple. En esa categoría caen mis EPP, obvio. ¿Sí? En esa categoría, ¿qué es lo que cae? Si estoy comprando ácido sulfúrico, si estoy comprando una sustancia peligrosa, eso es lo que me está diciendo. ¿Lo tengo que tener? No, perdón, me equivoqué. Me estaba refiriendo a las compras. ¿Sí? Eso quiere decir que lo tengo que tener bajo control. Y en ese caso, cuando hablo de las compras, se parece mucho a los requisitos que aparecen en este apartado. Por favor, den vuelta y entiendan que me refería al 8.4. ¿Sí? Ahora, respecto a la contratación externa, que es el 8.3, aquí nos vamos a encontrar con lo siguiente. Quiero que se planteen varios escenarios. Yo tengo, ¿cómo se llama? Operaciones que quizás debería desarrollar yo, pero la están haciendo otras personas. Por ejemplo, el típico caso que funciona con esto es el transporte del personal. Podría ser yo como empresa el que tiene los camiones, o sea, los minibuses, tiene los buses, las vans, lo que sea para transportar a mi gente. Pero he decidido entregarle esa labor a otra empresa. Me está diciendo que ese tipo de operaciones las tengo que tener bajo control. ¿Sí? A eso se refiere. Uno dice, ¿estaría contenido dentro de este capítulo? Sí, pero me está diciendo, cuidado, espérate. Cuando contratas externamente procesos que deberías llevar tú. Aquí quiero que cae lo típico, caen los transportes, cae la alimentación, por ejemplo. Vean, si yo hablo del servicio de alimentación, evidentemente hay una posibilidad de que tenga un riesgo para mis trabajadores, ¿sí? Luego, acá nos encontramos con los requisitos sobre los contratistas. Y aquí hay que darle una vuelta más, porque aquí tenemos que ponernos en varios escenarios. Dice que tengo que controlar aquellas operaciones de contratistas que pueden influir sobre mis trabajadores. Tengo que controlar aquellas operaciones de contratistas que pueden influenciar o influir sobre esos mismos contratistas. ¿Sí? Es decir, contratista que en este caso podría ser la empresa de buses, sí, porque me puede afectar a mi gente. Contratistas que pueden afectar a otros contratistas, claro, el servicio de alimentación que tengo en el casino puede afectar a muchos contratistas, incluso a mi gente. ¿Sí? También las actividades que realizan contratistas sobre sus propios trabajadores o las actividades que realizan los contratistas, por ejemplo, con las visitas. Quiero colocar un ejemplo. Imagínense que para subir a una faena minera, ya, o para no usar esto, pensemos que tenemos un barco fábrica, un barco que está fabricando harina de pescado en el mar, ¿ya? Y eventualmente tengo un servicio de botes o de barcos menores que me transportan a gente que va o a vender algo, a fiscalizar. Supongamos que fuera alguien, ¿cómo se llama? Un servicio que me va a transportar a la gente del servicio de salud que quiere ir a visitar la factoría en el mar. ¿Sí? Entonces uno se pone a pensar, bueno, esos son visitas, no son trabajadores, son visitas. Por lo tanto, debo controlar aquellas operaciones de mi contratista, que en este caso sería el bote, sobre posibles visitas. Típicamente estos requisitos siempre tienen que ver con gente que te va a fiscalizar, tipos que te van a vender por el día alguna cosa, los estudiantes en práctica, evidentemente, ¿sí?
ese tipo de situaciones. Debo tener bajo control a aquellos contratistas. Recuerden que esta norma dice que me tengo que hacer cargo de mis trabajadores, mis contratistas, ¿ya? Y las visitas. Es un sistema de seguridad y salud ocupacional, pero que va un poquito más lejos, ¿ya? Y finalmente nos encontramos con este capítulo tan conocido por ustedes, que ya lo habíamos visto antes, que tiene que ver con la preparación y respuesta ante emergencia. Y repite exactamente lo mismo que acá. ¿Qué cosa? Una respuesta planificada para las emergencias. Pero aquí me agrega algo. Aquí tengo que incluir sí o sí, por ejemplo, los primeros auxilios. Esa es una novedad, que aquí no lo dice. Tengo que incluir como esa respuesta. Ejemplos de respuesta ante emergencia. La evacuación, cortar detenciones de planta, cosas de ese estilo. ¿Sí? No es que aquí no esté, aquí está también. ¿Podría estar acá sobre productos o servicios no conformes? Claro que sí. Claro que sí. Puede ser. Supongamos que la empresa que está certificada por calidad es una empresa que transporta personas o que transporta sustancias peligrosas. En ese caso se dan cuenta que se me cruza la información. Controlar salidas no conformes puede ser que mi no conformidad es que tuve un derrame con daño a personas y al entorno. ¿Ya? Eso es lo que tenemos respecto al capítulo 8. Esta parte, yo les voy a comentar, es bastante entretenida cuando uno la empieza a implementar, porque aquí se va mucho trabajo, en serio. Pero les voy a comentar antes de terminar. Habitualmente esto es lo que la gente asocia a la construcción de procedimientos. Y la verdad es que es bastante desgastador. Porque aquí es donde tienes que armar esos procedimientos que no existen. Y de partida, solamente piensen en este. Los de preparación y respuesta y la elaboración de cómo vas a actuar cuando tienes productos o servicios no conformes. Bien, los espero en la sesión de Teams. Y esta vez sí que les digo, va a ser demasiado intensivo porque aquí vamos a hablar demasiado. No descarto que tengamos que usar 2 sesiones de Teams para poder abarcar este capítulo. ¿Ya? Así que nos estamos viendo.